Día 8. Integrar la energía y sostener tu nueva versión. Bienvenidos, querida comunidad de Canal del Misterio. Hoy llegamos al día 8 de este curso gratuito de 8 días del Portal del León 8/8. Hoy cerramos un recorrido muy especial. Durante estos días hemos atravesado un camino de apertura, conciencia, liberación, poder interior, manifestación, abundancia, propósito y compromiso con el alma. En el día 1 abrimos simbólicamente el portal y comenzamos recordando quiénes somos realmente. En el día 2 trabajamos el acto de soltar aquello que limita nuestra energía, miedos, culpas, creencias antiguas y cargas que ya no pertenecen a nuestra nueva etapa. En el día 3 recuperamos nuestro poder interior, nuestra voz, nuestra luz y nuestro derecho a ocupar nuestro lugar. En el día 4 aprendimos a manifestar desde el corazón, no desde la necesidad, alineando nuestros deseos con la confianza y con la verdad del alma. En el día 5 nos abrimos a la abundancia y al merecimiento, recordando que recibir también es sagrado. En el día 6 activamos la visión del propósito de alma, escuchando hacia dónde quiere caminar nuestra vida desde una verdad más profunda. En el día 7 creamos un nuevo pacto con nuestra alma, dejando atrás antiguos acuerdos nacidos del miedo y renovando nuestro compromiso con la luz, la verdad y el amor propio. Y hoy, en este día 8, llega el momento de integrar, porque cerrar el portal no significa que la energía termine. Cerrar el portal significa que ahora comienza una nueva etapa. Durante estos días hemos abierto puertas internas, hemos tocado memorias, hemos reconocido heridas, hemos dado espacio a deseos más profundos, hemos escuchado llamadas del alma, hemos sembrado una nueva intención. Pero ahora llega la parte más importante: sostener en la vida diaria lo que hemos despertado en el alma. Porque una experiencia espiritual puede ser muy hermosa, muy intensa, muy luminosa. Pero si no la integramos, se queda como un momento bonito. Y este curso no nació para ser solo un momento bonito. Nació para abrir una puerta real dentro de nosotros. Una puerta hacia una vida más consciente, más coherente, más amorosa, más conectada con nuestra verdad, más alineada con nuestro propósito. Por eso, hoy, la enseñanza central es esta. La verdadera transformación no ocurre solo cuando recibimos luz, sino cuando aprendemos a vivir de acuerdo con ella. Integrar no es hacerlo todo perfecto. A veces, después de un proceso espiritual, sentimos una especie de presión, como si ahora tuviéramos que estar siempre bien, como si ya no pudiéramos volver a tener miedo, como si ya no pudiéramos dudar, como si ya no pudiéramos caer en antiguos patrones, como si, después de haber trabajado tanto, tuviéramos que convertirnos inmediatamente en una versión perfecta de nosotros mismos. Pero eso no es integración, eso es exigencia. Integrar no significa ser perfecta o perfecto. Integrar significa volver a ti cada vez con más conciencia. Significa darte cuenta antes, elegir mejor, repetir menos lo que te daña, escucharte más, cuidarte con más amor, observar tus patrones sin castigarte, recordar tu luz incluso en días difíciles. La integración no es una línea recta. Habrá días en los que te sentirás fuerte y días en los que volverán las dudas. Habrá momentos de claridad y momentos en los que no sabrás qué paso dar. Habrá instantes de expansión y momentos en los que una antigua herida vuelva a tocar una puerta.
Pero la diferencia es que ya no eres la misma persona que empezó este curso. Ahora has mirado dentro. Ahora sabes que puedes soltar. Sabes que puedes recuperar tu poder. Sabes que puedes manifestar desde el corazón. Sabes que mereces recibir. Sabes que tu alma tiene una dirección. Sabes que puedes hacer un pacto contigo para no abandonarte. Y eso cambia la forma de caminar. No elimina todos los obstáculos, pero te da otra presencia ante ellos. La nueva versión se sostiene en pequeñas decisiones. A veces esperamos que la nueva versión de nosotros aparezca de golpe, como si un día despertáramos completamente transformados. Pero la nueva versión se construye en pequeñas decisiones, en cómo te hablas al despertar, en cómo cuidas tu energía, en qué pensamientos eliges alimentar, en qué límites decides respetar, en qué personas permites cerca de tu paz, en qué haces con tu tiempo, en si das el primer paso o vuelves a posponerlo, en si recibes con culpa o con gratitud, en si vuelves a escuchar al miedo o eliges escuchar al alma. La vida cambia cuando las elecciones cambian, y las elecciones cambian cuando recordamos quiénes somos. Por eso, sostener tu nueva versión no significa hacerlo todo hoy. Significa elegir una acción concreta, una acción que honre lo que has vivido durante este curso. Puede ser algo sencillo: dedicar unos minutos al día a escuchar tu alma, escribir cada mañana una intención, poner un límite que llevas tiempo evitando, decir una verdad con amor, abrirte a recibir ayuda, comenzar un proyecto que has pospuesto, cuidar mejor tu cuerpo, meditar 5 minutos mirando una imagen que te conecte con tu luz, ordenar tu espacio, cerrar una etapa pendiente, volver a hablarte con respeto. No subestimes las acciones pequeñas. Una acción pequeña, sostenida con conciencia, puede cambiar una vida. El portal queda dentro de ti. Durante estos días hemos hablado del portal del león como una apertura simbólica, pero hoy, al cerrar este curso, quiero que te quedes con algo. El portal no desaparece, porque el verdadero portal queda dentro de ti. Cada vez que eliges la verdad en lugar del miedo, abres el portal. Cada vez que sueltas una culpa que no te pertenece, abres el portal. Cada vez que recuperas tu poder, abres el portal. Cada vez que manifiestas desde el corazón, abres el portal. Cada vez que te permites recibir sin castigarte, abres el portal. Cada vez que escuchas tu propósito, abres el portal. Cada vez que haces un pacto de amor contigo, abres el portal. El 8 de agosto puede ser una fecha de gran fuerza simbólica, sí, pero lo que realmente importa es lo que hacemos después con esa energía, porque la espiritualidad no es solo mirar al cielo esperando señales, también es bajar esa luz a la tierra, a tus decisiones, a tus palabras, a tu forma de amar, a tu forma de trabajar, a tu forma de descansar, a tu manera de cuidarte, a la manera en que eliges vivir. La luz tiene que encarnarse, tiene que convertirse en acto, en presencia, en coherencia, en vida. Sostener la energía sin forzar. También es importante comprender que sostener tu nueva versión no significa vivir en esfuerzo constante. No se trata de forzar, no se trata de exigirte una transformación inmediata, no se trata de perseguir la luz como si nunca fuera suficiente. Sostener la energía también significa descansar, escuchar el cuerpo, respetar los tiempos, hacer pausas, permitir que lo trabajado se asiente, dar espacio al silencio,
no llenarlo todo deprisa. A veces creemos que avanzar es hacer más, pero muchas veces avanzar es sostener mejor, sostener tu paz, sostener tu centro, sostener tu palabra, sostener tu intención, sostener tu energía. Y para sostener necesitamos no dispersarnos. Después de un proceso como este, puede ser muy útil preguntarte cada día: ¿qué energía quiero alimentar hoy? ¿Quiero alimentar el miedo o la confianza? ¿La culpa o la libertad? ¿La escasez o la abundancia? ¿La vieja historia o la nueva elección? ¿La necesidad o el corazón? ¿La desconexión o el propósito? Esta pregunta parece sencilla, pero es poderosa, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, poco a poco construyes realidad. La manifestación después del portal. Durante este curso hemos repetido una idea central: no manifiesto desde la necesidad, manifiesto desde el recuerdo sagrado de quién soy. Hoy esa frase cobra todo su sentido, porque después de estos 8 días manifestar ya no significa solo pedir algo externo. Manifestar significa convertirte en un canal más claro para la vida que tu alma quiere construir. Significa observar tus deseos con honestidad, soltar lo que contradice tu energía, recuperar tu poder, abrirte a recibir, escuchar tu propósito, comprometerte contigo y dar pasos concretos. Manifestar no es esperar sin moverte. Manifestar es alinearte y actuar desde esa alineación. Es decir, esta es la energía que elijo sostener y después vivir paso a paso de una forma coherente con esa elección. Si pides paz, pregúntate qué hábito alimenta tu paz. Si pides abundancia, pregúntate qué creencia necesitas transformar sobre recibir. Si pides amor, pregúntate cómo puedes amarte hoy de una forma real. Si pides propósito, pregúntate qué primer paso puedes dar. Si pides claridad, pregúntate qué ruido necesitas apagar. Si pides una nueva etapa, pregúntate qué vieja versión necesitas dejar de alimentar. Porque el universo puede abrir puertas, pero somos nosotros quienes elegimos cruzarlas. El trabajo del día 8. Hoy te propongo un ejercicio de cierre. Toma una libreta y escribe estas 3 frases. Durante este curso he recordado que... y deja que salga todo lo que hayas comprendido. Puede ser, he recordado que merezco. He recordado que mi alma sabe. He recordado que puedo soltar. He recordado que mi luz no necesita permiso. He recordado que puedo manifestar desde el corazón. He recordado que recibir también es sagrado. He recordado que mi propósito se revela paso a paso. Después escribe: la nueva versión de mí que elijo sostener es... No describas una versión perfecta. Describe una versión verdadera. Una versión más consciente, más serena, más abierta, más valiente, más amorosa, más conectada, más fiel a su alma. Y por último, escribe: el primer acto concreto con el que honro esta nueva energía será... Aquí es importante escribir algo real, no algo lejano, no algo imposible, algo que puedas hacer en las próximas 24 horas. Una llamada, una decisión, un límite, un descanso, una limpieza, una acción creativa, un mensaje, un inicio, un cierre, un gesto de amor propio. Ese acto será tu manera de cruzar el portal en la vida real.
Preguntas para reflexionar. Durante este día puedes quedarte con estas preguntas. ¿Qué ha cambiado en mí durante estos 8 días? ¿Qué parte de mí ya no quiere volver a dormirse? ¿Qué energía quiero sostener a partir de ahora? ¿Qué hábito, pensamiento o vínculo ya no corresponde con mi nueva versión? ¿Qué acto concreto puedo hacer hoy para honrar mi transformación? Y una pregunta esencial: ¿cómo sería mi vida si cada día eligiera un poco más a mi alma? Respira esa pregunta. No necesitas responderla de golpe. Solo permite que te acompañe, porque tal vez este no sea el final. Tal vez sea el verdadero comienzo. Meditación guiada del día 8. Integrar la energía y sostener tu nueva versión. Ahora vamos a entrar en la meditación guiada del día 8. Busca un lugar tranquilo. Colócate cómodamente. Puedes sentarte con la espalda recta, apoyar los pies en el suelo o cruzar las piernas si lo prefieres. Cuando tengas delante la imagen del día 8, mírala con calma. No la mires como una imagen cualquiera. Mírala como el cierre de un camino, como un portal que has atravesado, como un espejo de la nueva versión que estás aprendiendo a sostener. Permite que tus ojos descansen en la imagen. Respira profundamente. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Otra vez. Inhala calma. Exhala tensión. Una vez más. Inhala integración. Exhala resistencia. Sigue mirando la imagen. Imagina que estás frente al portal dorado. Pero hoy no estás al comienzo del camino. Hoy has llegado al otro lado. Mira hacia atrás por un momento. Observa todo lo que has recorrido. El día en que recordaste quién eres. El momento en que soltaste una carga. El instante en que recuperaste tu poder. El deseo que llevaste al corazón. La abundancia que empezaste a permitirte recibir. La visión del propósito que escuchaste. El pacto que hiciste con tu alma. Respira. Honra cada paso, aunque haya sido pequeño, aunque no lo hayas sentido perfecto, aunque todavía estés en proceso. Honra el camino. Ahora imagina que frente a ti aparece una versión de ti más luminosa, no perfecta, real, más consciente, más presente, más fiel a su verdad. Mírala. Observa cómo respira. Observa cómo camina. Observa cómo se mira. Observa la paz que transmite. Esa versión no viene a exigirte nada. Viene a recordarte que ya vive dentro de ti. Ahora esa versión se acerca lentamente. Se coloca frente a ti y te mira con amor. Siente que no hay juicio en su mirada, solo reconocimiento. Y ahora pregúntale: ¿qué necesito sostener a partir de hoy? Respira. Permite que aparezca una palabra. Puede ser paz, confianza, límites, amor propio, propósito, abundancia, verdad, presencia, alegría, disciplina, descanso, escucha. Permite que esa palabra llegue a ti. Ahora imagina que esa versión luminosa coloca sus manos sobre tu corazón y desde sus manos entra una luz dorada. Esa luz integra todo lo trabajado durante estos 8 días, integra el recuerdo, integra la liberación, integra el poder, integra el corazón, integra la abundancia, integra el propósito, integra el pacto, integra la nueva energía. Respira profundamente. Siente cómo esa luz se expande por tu pecho, por tu garganta, por tu mente, por tus manos, por tu abdomen.
por tus piernas, por tus pies. Todo tu cuerpo recibe esta energía, no como algo externo, sino como algo que vuelve a ocupar su lugar dentro de ti. Ahora repite interiormente: integro la luz que he despertado. Respira. Sostengo mi nueva energía con amor y presencia. Respira. Honro el camino recorrido. Respira. Elijo vivir cada día más cerca de mi alma. Sigue mirando la imagen. Ahora imagina que el portal dorado comienza a cerrarse suavemente, pero no se apaga. Su luz queda dentro de tu corazón. El portal exterior se cierra. El portal interior permanece abierto. Respira. Coloca una mano sobre el pecho y repite lentamente: el portal vive en mí. Otra vez. El portal vive en mí. Una última vez. El portal vive en mí. Siente esa frase. Ahora imagina que una pequeña llama dorada queda encendida en el centro de tu corazón. Esa llama representa tu nueva versión. No necesita arder con fuerza todo el tiempo. Solo necesita ser cuidada. Con tus decisiones, con tus pensamientos, con tus límites, con tus actos, con tu amor propio, con tu presencia. Ahora escucha esta frase. No termina el camino. Comienza mi nueva forma de caminar. Respira. Permite que esta frase entre en ti. No termina el camino. Comienza mi nueva forma de caminar. Quédate unos instantes mirando la imagen en silencio. Respira, recibe, integra. Cuando estés preparada, preparado, empieza a mover suavemente los dedos de las manos. Mueve los pies. Respira profundamente y lleva contigo durante todo el día esta afirmación. Hoy integro mi luz y sostengo mi nueva versión con amor, verdad y conciencia. Gracias por acompañarme en este día 8 del curso del Portal del León 8/8. Gracias por caminar este proceso. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitirte recordar, soltar, recuperar, recibir, escuchar y comprometerte con tu alma. Que este cierre no sea un final, sino el inicio de una nueva manera de vivir. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Canal del Misterio. Nos encontramos, como siempre, al otro lado del misterio,